amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. En una semana inician ya las precampañas electorales del que será, dicen, el proceso más competido y difícil en la historia del país. La semana pasada, cuando se dio el anuncio de que José Antonio Meade sería el elegido del PRI, llovieron, por supuesto, cuestionamientos de distintos candidatos de otros partidos. Por lo pronto, Meade Curibreña ya tiene su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, quien lo fue también del presidente Enrique Peña Nieto y de Rubiel Ávila en la gubernatura del Estado de México. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Claudia Ruiz Macías, secretaria general del PRI. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Buenas noches. Claudia, arrancan precampañas prácticamente. Ahí está el candidato, el coordinador también de la precampaña por lo pronto. El PRI apuesta a un candidato externo, parece que también apuesta a un candidato externo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque ahí se andan apuntando otros. Esta estrategia de buscar priistas, no priistas, ¿por qué? Bueno, el PRI apuesta a candidatos simpatizantes de nuestro partido que nos den una fortaleza para los procesos electorales de que se trata. Desde agosto que tuvimos la asamblea, después de consultar a más de 400,000 priistas de todo el país, modificamos nuestros estatutos para abrirnos a la ciudadanía. Entendemos que hoy en México como en el mundo, los partidos políticos necesitan estar más cercanos a la gente, necesitan flexibilizar sus reglas para que la ciudadanía se vea mejor reflejada en sus propuestas y en sus candidatos. José Antonio Meade, Pepe Meade, nos da una enorme fortaleza, es un precandidato único en este momento que ha concitado el entusiasmo del priismo, pero también el entusiasmo de una ciudadanía que se percibía antes de que se determinara que sería nuestro precandidato, pues más lejana y más apática. Hoy hay entusiasmo y estamos seguros de que Pepe Meade, después de la precampaña, será nuestro candidato y nos va a llevar a un triunfo en la elección del 1 de julio. En esta elección todo indica que va a ser alrededor de dos grandes temas, corrupción e inseguridad. En el tema de inseguridad, bueno, pues es un fenómeno que ya trae un rato, no es nada más de este sexenio, pero el tema de corrupción sí creció durante este sexenio de manera notoria. No sé si crece la corrupción o la evidencia de la misma o la discusión, pero creo que este es un tema muy relevante y ahí pues hay algunos ejemplos en particular de gobernadores, el caso de Pemex y Odebrecht, pues que pueden ser muy importantes para la discusión. Aunque esto no es un tema exactamente del PRI, sino que combina con el gobierno, ¿no crees que sería conveniente agilizar la lucha contra la corrupción en los próximos meses para pues darle a su candidato la posibilidad de competir más duramente? Coincido en que tanto el tema de la corrupción y de la impunidad como el de la tranquilidad de las familias serán temas centrales de la elección, porque son temas centrales de la vida de todos los mexicanos. Con los priistas, como la mayoría de los mexicanos, estamos convencidos que necesitamos un país de más rendición de cuentas, donde no haya impunidad, donde haya castigo a quienes transgreden la ley y, por supuesto, a quienes no nos dejan vivir en tranquilidad y en paz. Estos son valores que comparte Pepe Meade y ya ha dicho con toda firmeza su posición al respecto. Pero el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido el primer gobierno que realmente se propone crear instituciones y una visión sistémica, una visión de sistema para combatir el tema de la corrupción. En las cámaras legislativas no ha podido recientemente avanzar ese tema porque la oposición ha tomado como moneda de cambio y como moneda de presión el tema de la definición de, por ejemplo, el fiscal anticorrupción, pero sin duda es uno de los temas que estarán presentes en la campaña y donde el PRI y donde Pepe Meade van a estar haciendo propuestas concretas y comprometiéndose también de manera muy específica para responder a estos temas que, repito, a todos los mexicanos nos preocupan, son problemas y retos de todos y de todo el país y estamos listos para enfrentarlo con toda contundencia. Claudia, el arranque de la campaña muestra pues diferencias porcentuales en diferentes encuestas a favor de López Obrador e inclusive del Frente Amplio, en algunas con un PRI, digamos, a bastantes puntos de los demás. La capacidad de remontar esta diferencia de puntos se dio en el 2006, no por el PRI, pero sí por el PAN, y en el 2012 también, ahora sí por el PRI. ¿Cómo se ven las posibilidades en este contexto? Pues mira, nosotros nos sentimos no solamente entusiasmados, sino con base en datos objetivos,
realmente convencidos de que tenemos un proyecto que se está fortaleciendo, que es competitivo y que va a triunfar el 1 de julio. Encuestas, tú mismo lo has señalado, hay distintas, pero considerando márgenes de error, prácticamente la verdad es que el día de hoy las propuestas que representamos nosotros, que representa el candidato de Morena y que eventualmente puede representar un candidato del Frente, que no sabemos si va a lograr superar sus debilidades y sus contradicciones para poderse formular como un proyecto en sí mismo, estamos en un nivel de competencia, en un nivel prácticamente de empate. Eso a nosotros que nos da la convicción de que siguiendo por el camino que vamos, fortaleciendo nuestra organización y nuestra estructura, con un precandidato como Pepe Mid de experiencia, de honestidad, de sencillez y de claridad probadas, con propuestas claras que tengan que ver con los problemas que le preocupan a la gente, vamos a transitar los siguientes meses construyendo un enorme consenso ciudadano para poder tener el triunfo el 1 de julio. Claudia, cuando se habla de un candidato del mismo partido que está en el poder, se habla siempre, por supuesto, de continuidad. Y sin embargo, hay por la propia tendencia que se tiene de que hemos visto un voto antipriista en muchas zonas, de tratar también de generar, además con una figura de un no priista, con un simpatizante, también un modelo de cambio. ¿Cómo hacer compatible, por un lado, pues esta figura de Mid como un priista, con un continuador del gobierno de Peña Nieto, con la idea también de brindar a la sociedad una apuesta de cambio que sea distinto a lo que hoy existe? Una de las, pues, quizá frustraciones que los mexicanos hemos siempre tenido con la propuesta de renovación democrática periódica de los poderes tiene que ver con esta idea de que todo se tiene que cambiar después de 6 años y se pierde la continuidad de las cosas que funcionan para implantar nuevas propuestas o nuevos modelos. Pepe Mid ha dicho, lo dijo el domingo pasado en su momento donde entrega sus papeles para ser declarado precandidato único, dice, hay que mantener lo que funciona, porque lo que funciona hay que profundizarlo y tenemos muchas muestras de lo que funciona. La reforma educativa es una de esas cosas que funciona y que hay que seguir abondando en ella. Pero también hay que modificar, cambiar, idear nuevas fórmulas para responder a los retos que no hemos podido responder con satisfacción. Entonces yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Ser un precandidato que conoce el país, que conoce el gobierno, que conoce las necesidades de los mexicanos porque ha recorrido el país y porque tiene una trayectoria de experiencia de servicio público, le permite identificar con toda claridad qué funciona, qué hay que profundizar, pero también qué cosas nuevas hay que proponer. Se trata de mirar hacia el futuro y de ir dando respuestas de futuro a las necesidades de los mexicanos. El PRI lo estaba yendo muy bien en la primera mitad del sexenio. 2015 ganaron muy tranquilos, la mayoría prácticamente en la Cámara de Diputados, en su alianza con el Partido Verde, pero después se descompuso, ¿no? 2016 perdieron 7 de 12 elecciones, 3 de ellas por casos muy claros de corrupción. Este año pues, sacaron Estado de México a muy duras penas y Coahuila en tribunales con muchos asegúnes. Entonces, la maquinaria del partido, que siempre ha sido muy importante, es una gran construcción del siglo XX, ¿todavía estará funcionando o ya se descompuso de forma definitiva? No, hombre, funciona y funciona muy bien. Pero te voy a decir también que funciona y funciona bien. Funciona la democracia en México. Funciona una ciudadanía que ve conductas que no le parecen de un gobernante y lo sanciona. Funciona en este caso un partido que sanciona a esos militantes que francamente le fallan a la gente, pero también nos fallan a nosotros. Funciona una ciudadanía que tiene alternativas y decide entre esas alternativas. Las elecciones competidas me parece que son la realidad normal de hoy y nosotros hemos sabido transformarnos para competir en esos escenarios, para cuando no nos favorece el voto ciudadano, aceptarlo, realmente reivindicar el papel de las instituciones electorales a diferencia de otros, respetando a las instituciones electorales, aceptando nuestros triunfos y preparándonos inmediatamente para la siguiente elección. El PRI está organizado, el PRI está fuerte, el PRI está contento y entusiasmado de esta nueva etapa, de tener a Pepe Mid como nuestro precandidato único y de poder construir una alianza muy amplia
con los priistas y con los ciudadanos que simpaticen con nuestro proyecto para reivindicar el proyecto de país que hemos venido construyendo en las últimas décadas. Claudia, uno de los primeros mensajes que lanzó José Antonio Meade es hacer de México un país grandioso. O sea, que verdaderamente nos... Potencia, dijo. Sí, exacto, exacto. ¿Es posible, es factible con todos los rezagos? Muchas veces los promedios esconden cosas. O sea, un crecimiento del 3% del PIB esconde que hay estados del norte que crecen al 7, 8 y estados del sur, sureste que crecen al 0 o negativos. ¿Hay capacidad para verdaderamente hacer esto? Sin duda. Y se han sentado las bases en esta administración y en administraciones anteriores y se van a seguir sentando bases para alcanzar esa condición de potencia que tenemos todo para lograr. Tenemos una población joven que hoy tiene la posibilidad de tener una educación de calidad, tenemos vínculos comerciales con el mundo para potenciar nuestra capacidad productiva y de exportación. Tenemos capital humano, tenemos talento y tenemos la convicción de que nuestras fortalezas son mayores que nuestras debilidades. Que hay brechas, desde luego que las hay. Y por eso es importante tener un proyecto que plantee con toda puntualidad cómo vamos a atacar y a superar esas brechas en una visión de mediano y largo plazo. No hay soluciones mágicas y creo que al final del día eso es lo que está a consideración de la ciudadanía y va a estar a lo largo de los siguientes meses. Un proyecto serio, responsable, con planteamientos claros y realistas, o un proyecto que propone soluciones mágicas que nos encantaría poder superar nuestras brechas de un día a otro, pero así no es la realidad y hay que conocerla y hay que saber para poder instrumentar a México como una gran potencia. Claudia, tú estás hablando de un adversario que es Morena y López Obrador en esta línea, pero hay otro que todavía no sabemos cómo va a aterrizar, pero que por lo pronto se define como Frente Ciudadano por México y que estaría siendo el otro polo. Por lo pronto habría que pensar en un doble discurso, uno sobre cómo anteponer, digamos, el proyecto de López Obrador o ante el proyecto de López Obrador una alternativa, pero están los otros que hablan de la alternativa al régimen. Pues mira, la verdad es que esperemos a ver si el Frente logra detener este desmoronamiento que ha evidenciado en las últimas semanas, pero nosotros estamos ocupados en lo nuestro, que es construir este proyecto que le hable a la gente de sus necesidades, de sus preocupaciones y de las soluciones reales a la situación que les preocupa y que enfrentan. Nosotros estamos ocupados de construir y lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses de precampaña y de campaña. Nuestro precandidato y nuestro candidato eventualmente hablarán de propuestas, hablarán de cómo, hablarán de por qué México debe ser y reconocerse como este gran país a partir de hablar de lo bueno y sumar y potenciar las fortalezas y no ahondar divisiones o generar enfrentamientos que no ayudan a la construcción de un país como el que queremos todos los mexicanos en el siglo XXI. Pero también hay que recordar una cosa, el 1 de julio vamos a tener la elección más grande de toda la historia de México. Esto no es menor. Prácticamente todas las entidades federativas tendrán una elección concurrente. No solo vamos a elegir presidente de México, que estoy segura será José Antonio Meade, vamos a elegir la totalidad del Congreso, 9 gobernadores, pero luego en 30 entidades, solamente Baja California y Nayarit no tendrán una elección local. 30 entidades también van a renovar la del poder público. Esta es la renovación más grande del poder público en nuestro país y va a contar mucho la congruencia de los partidos, y el PRI es un partido organizado, fuerte, congruente en sus planteamientos, en su estructura, y vamos a demostrarle a la gente que merecemos que nos refrenden su confianza. Adentro del PRI, unidad, hay quien dice que hay perdedores, los que finalmente no obtuvieron la candidatura, que podrían bajar los brazos. De ninguna manera. La verdad es que el PRI es un partido que sabe que solo unido tiene condiciones de competitividad como las que necesitamos para enfrentar un proceso electoral como el que tenemos enfrente. Es un partido donde la unidad es una convicción y se vive todos los días, no es una consigna, es una forma de entender la responsabilidad con el partido. Y un ejemplo muy gráfico, el domingo pasado, cuando acude
Pepe Mid al partido a recibir su constancia de precandidato, están presentes todos los grupos, todas las corrientes, las bases, las estructuras, los liderazgos seccionales, los liderazgos sectoriales de organizaciones. Está presente y representado con ánimo, con entusiasmo y con sed de entrar ya a esta contienda, todo el priismo, unido en torno a Pepe Mid para juntos ir a esta etapa y tener un triunfo construido con la ciudadanía y construido, por supuesto, a partir de la cohesión y la unidad priista, que para nosotros es muy importante, pero sin duda es una fortaleza que nos distingue de otros partidos. Bueno, pues esto apenas comienza y ahí estaremos. Claudia Ruiz Macías, secretaria general del PRI, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Vámonos.